Dile a Dios cuánto crees en Él. Confiamos en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Tú vas a hacer grandes obras, Señor. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Ahí donde usted está. Porque Él es digno. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar reunidos en esta mañana, en este primer día de la semana, honrando y bendiciendo a nuestro Dios a pesar de las circunstancias, como hijos fieles de Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, Mateo capítulo 25. Amén. Mateo capítulo 25. Nos vamos a ir a los evangelios. Vamos a leer desde el verso 1. Mateo 25. ¿Listos? Mateo 25, capítulo 1. Vamos a dar lectura hasta el verso 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, tu presencia, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha abierto camino a ti, Señor. Queremos pedirte, Dios, que hables a nuestras vidas, Señor, que ilumines nuestra mente y corazón, y que podamos entender, Dios, los tiempos que estamos viviendo, que podamos discernir, Señor, porque tu palabra dice que así sería, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a estar apercibidos. Ayúdanos a tomar medidas espirituales también, Señor, no solamente medidas de contingencia higiénica, sino también de contingencia espiritual, sabiendo, Señor, que tú estás cerca, Dios, por las señales que estamos viendo. En el nombre de Jesús, dile a Dios: Señor, habla a mi corazón. Hoy voy a estar atento a ti, hoy voy a concentrarme en este mensaje. Hoy voy a buscarte escuchando tu palabra. Voy a hacerlo con reverencia, porque quiero escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por muchos años, por siglos, se ha predicado acerca de la venida de Cristo.
Desde que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles estuvieron predicando acerca de todo esto. El apóstol Pablo, él mencionaba que ya estaba en acción el ministerio de la iniquidad, el cual iba a preparar todo para en los últimos tiempos tomar el control del mundo. Y esto nos habla de cómo nosotros, hermanos, estamos más cerca de lo que estos predicadores lo veían, más cerca de la venida de Cristo. Nosotros estamos en el año 2020, no estamos en el año 100 después de Cristo, ni en el 300, ni en el 500, ni en el 1500, estamos en el año 2020. Y esto, hermanos, son muchos años, cada vez estamos más cerca. Yo quiero decirte que estamos en los tiempos finales, en los tiempos en los que Jesús prometió venir a recoger a los suyos, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que hemos limpiado nuestras ropas, aquellos que le hemos aceptado como el Señor y el gobernador de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo va a venir por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Además, una iglesia que ama su venida, una iglesia que le espera, que se cuida, que se purifica. Y hoy estamos viendo, hermanos, señales que la Biblia nos muestra. Y tal vez muchos no quieren creer esto. Yo no sé si el Señor venga ya o venga después, o esta pandemia pase como otras, pero yo quiero decirte que la Biblia dice que así será. Que la Biblia dice que va a haber todo el escenario para que haya un solo gobierno, para que se tomen medidas de salud, de seguridad pública, medidas mundiales de gobierno, de economía, etcétera. Y todo esto es un escenario que se está preparando para que pueda haber un solo gobierno en el mundo y se siente el anticristo. Pero antes de esto, Jesucristo promete venir por los suyos. Jesucristo prometió que nosotros iríamos con Él, que Él vendría en las nubes, así como se fue, y recogería a su esposa, que es la iglesia. Jesús viene pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay señales que lo confirman. Mateo 24, del verso 3 al verso 7, dice así: los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Respondiendo Jesús les dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes significa pestilencia, significa plaga, significa epidemia, así como el COVID-19. Peste significa enfermedades contagiosas, virus, etc. Y Jesucristo mencionó que habría todo esto. Y estas señales confirman que Jesucristo viene pronto. Yo quiero compartirte un tema. Este tema se llama prudentes o insensatos. Prudentes o insensatos. A raíz de todo esto que está sucediendo, de esta contingencia, vemos cómo algunos están reaccionando con prudencia y otros están reaccionando con insensatez. Los prudentes están tomando sus medidas de higiene, están viviendo en aislamiento, están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y también están obedeciendo a sus gobernantes.
Los prudentes están siendo sabios, están siendo precavidos. Pero por otro lado, hay otros que son insensatos, los cuales no están siguiendo estas medidas. Y hemos visto cómo en otros países, por esa insensatez, como en Italia, en España, en Alemania, ellos están siendo fuertemente agobiados, fuertemente azotados por esta epidemia y han perdido algunos de ellos ya la batalla. Pero ¿qué hay de las medidas de higiene espiritual? Es decir, nosotros tomamos medidas para cuidar nuestro cuerpo, nosotros tomamos medidas para protegernos de la enfermedad, para protegernos del virus. Pero ¿qué hay de estar preparados para no contaminarnos del pecado? ¿Qué hay de estar preparados para cuando Cristo venga? Respecto al pecado, la Biblia dice que es una peste, la cual todos estamos infectados en el alma. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que no hay persona recta que haga el bien siempre y no cometa pecado. La Biblia narra del pecado como una enfermedad del alma, como una lepra. Isaías capítulo 1: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, dice la palabra de Dios acerca del pecado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado abunda en el mundo. El pecado abunda aún dentro del pueblo de Dios. Hay gente que miente, hay gente que roba, hay gente que se rebela, hay gente que maldice, hay gente que ha abrazado la inmoralidad. Y la Biblia dice que todas estas personas están siendo contaminadas por el pecado y que si mueren así, irán a una condenación sin Dios, al infierno. El pecado es peor que el COVID-19, el pecado es peor que el SIDA, el pecado es peor que el cáncer, porque todas esas enfermedades y todas esas pestes matan el cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que el pecado, el alma que pecare, esa morirá, que el pecado hace morir el alma, hace separar el alma de Dios eternamente y pasar una eternidad en el infierno. Respecto a la venida de Cristo, en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, capítulo 1 al verso 13, tenemos una advertencia y debemos prevenirnos. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes aquí en el contexto histórico son doncellas que acompañarían a una novia y cuyo deber era el de salir de noche con sus lámparas y estar listas al presentarse el novio, para acompañar a la novia a la casa de él y entrar ahí a la fiesta nupcial. Estas mujeres tenían que estar apercibidas, tenían que estar preparadas, prevenidas, listas para la ocasión, listas para su responsabilidad de salir y encaminar a la novia al aposento del esposo y ahí festejar las bodas. Leamos, verso 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La cita habla de 10 vírgenes. La cita habla del esposo o novio.
habla de lámparas, habla de vasijas. Veremos qué representa cada una y cuál es la advertencia que se nos da. Primero, las 10 vírgenes representan la iglesia universal. El número 10 es en la Biblia en totalidad, significa totalidad. Esto significa que está hablando de toda la iglesia, de todos los hijos de Dios, de todos aquellos que le han entregado su vida, de todos los que le han recibido en su corazón. Y la Biblia habla del estado de la iglesia y está marcando categóricamente que hay prudentes y que hay insensatas, que hay gente prudente y que hay gente insensata dentro del pueblo de Dios. La palabra prudente viene del griego phronimos. Prudente significa sensato, prudente significa entendido o hábil mental. Prudente significa inteligente. Prudente significa responsable. Esto significa prudente. Hay mucha gente prudente, hay mucha gente sensata dentro del pueblo de Dios. Hay gente entendida, hay gente que está discerniendo los tiempos. Hay gente que está buscando al Señor en estos momentos, pero también la Biblia dice que hay dentro de la iglesia personas insensatas. La palabra insensata que se escribió aquí en griego es moros, que significa necio, significa cabeza dura, significa ignorante, significa irresponsable. Mientras que el prudente es inteligente, el necio, el insensato es cabeza dura. Mientras que el prudente es responsable, el insensato es irresponsable. Y la iglesia, hermanos, de los últimos tiempos se compone por insensatos, se compone por prudentes, se compone por gente que es necia, pero también se compone por gente que es inteligente, se compone por gente que es responsable, pero también dentro de la iglesia de Dios hay gente que es irresponsable. Y la Biblia dice que así sería la iglesia en los últimos tiempos. Este sería su estado. Hay gente que cuando se requiere orar, ora. Hay gente que no ora. Hay gente que cuando se requiere estudiar la palabra de Dios, lo hace. Y hay gente que no lo hace. Hay gente que cuando se requiere ayunar, lo hace. Pero hay insensatos que no lo hacen. Hay gente que sirve dentro de la iglesia de Dios, hay gente que no quiere servir, hay gente que obedece, hay gente que no obedece, hay gente que se somete y hay gente que no se somete, hay gente insensata y hay gente prudente dentro de la iglesia. Número 2, vemos aquí la figura del esposo, que es Cristo Jesús, que vendrá. Jesucristo prometió que Él iba a venir. No hay profecía, palabra en la Escritura que no se haya cumplido, ni tampoco que no se vaya a cumplir en un futuro. Lo que está por venir, vemos que todo se está acomodando para que Cristo venga por su iglesia. La lámpara que dice las vírgenes que le pusieron aceite también. La lámpara simboliza los medios por los cuales nos acercamos a Dios. Tú puedes adorar a Dios utilizando tu cuerpo, puedes adorar a Dios utilizando tu casa, puedes adorar a Dios por medio de la música. Puedes adorar a Dios, hasta hace pocos días podías adorar a Dios viniendo a un templo
Y todos estos son medios. La lámpara es necesaria, los medios son necesarios, son la herramienta para poder llenarnos, para poder vaciar aceite en ellos y estar sumergidos en la presencia de Dios. Pero hay algo más importante que vamos a ver más adelante. Número 4, la vasija. La vasija es el depósito. Dice la palabra de Dios que estas vírgenes tomaron sus lámparas y les echaron aceite y también a las vasijas. Y la vasija servía de depósito para cuando el aceite de la lámpara se acabase, pudiesen continuar alumbrando. La vasija es ese depósito que simboliza el corazón. En nuestro corazón nosotros podemos depositar muchas cosas. Podemos depositar odio, podemos depositar rencor, podemos depositar maldad, pecado, malos pensamientos. Podemos llenarnos de pereza, podemos llenarnos del internet, podemos llenarnos de las redes sociales, podemos llenarnos de películas, de series, podemos llenarnos de comida, etcétera. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? Número 5, dice el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. El aceite es la unción. El aceite es una vida llena de Dios. Una vida en la presencia de Dios. El aceite es el agua viva. El aceite es el Espíritu de Dios. El aceite es aquello que nos hace caminar por la senda cristiana con poder, con amor, con dominio propio. Ese es el aceite. Dice la palabra de Dios, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muchos están pensando, Jesús ya se tardó, no, Jesús no va a venir. Pero yo quiero decirte que el día que menos pienses, Él va a venir. Y tú y yo debemos de estar listos. Tú y yo debemos ser prudentes. No debemos ser insensatos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hoy en día la iglesia se siente muy segura. Muchos piensan que cuando Cristo venga se van a ir con Él, pero muchos de ellos se van a quedar. Hay mucha seguridad, hay mucha altanería. Dice la palabra de Dios a la iglesia de la Odisea: tú te crees rico, pero tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un desventurado, tú eres un desnudo, porque tienes los medios. Y tú dices: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, porque tienes tecnología, porque tienes vehículo, ropa, casa, trabajo, porque tienes ahorro en el banco, porque tienes todo eso. Y así está la iglesia hoy actualmente. Pero Dios dice: pero tú eres miserable, eres pobre. Espiritualmente, mucha gente de la iglesia está pobre, está sin Dios, está con su vasija y con su lámpara vacía. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. No se trata de ser cristiano o no. Cuando el Señor venga, no se trata de venir a una iglesia o no, de conectarte o no.
No se trata de creer en Dios o no. Se trata de estar preparado. Se trata de estar lleno de Dios. Se trata de estar lleno de su Espíritu Santo. Se trata de estar lleno del poder de Dios para poder vivir y caminar en la vida cristiana en victoria. De eso se trata. No se trata de pretender ser. No se trata de conformarte con ser algo de cristiano. La Biblia dice que los fríos se quedarán, que los tibios serán vomitados de la boca del Señor, y que el Señor viene por una iglesia fervorosa, viene por una iglesia caliente, avivada, llena del Espíritu de Dios. Las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas, y lo más tremendo es lo que dice: y se cerró la puerta. Llegará un momento en que ya no se podrá hacer nada, como en los días de Noé, que Noé les decía del diluvio y la gente no entendía, la gente no hacía caso. Hoy en día la iglesia está viendo las señales y parece que no está sucediendo nada. Siguen con sus vidas los que son insensatos. Se cerró la puerta, y ya cerrada la puerta, vinieron las otras vírgenes, vinieron las insensatas. Señor, ábrenos, porque llegará un momento en el que será demasiado tarde. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El Señor Jesús termina esta parábola diciendo, y aquí está la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí viene una advertencia donde Dios te está diciendo: tienes que velar, tienes que buscarme. Como tú no sabes cuándo voy a llegar por ti, tú tienes que ser fiel siempre, tú tienes que ser sensato siempre, tú tienes que ser inteligente siempre, tú tienes que estar lleno siempre, tú tienes que estarme buscando día y noche y de madrugada, tú tienes que llenarte de mi Espíritu Santo, porque tú no sabes cuándo voy a venir por ti. Dice la palabra de Dios que debemos de ser dignos de su venida. Entonces, ¿qué medidas espirituales debemos tomar para no ser contaminados del pecado y que cuando Cristo venga nos lleve? La medida es llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Cómo? Primero, arrepiéntete. Tal vez tú dices: pero es que eso yo lo hice. No, arrepiéntete de tu vida fría, arrepiéntete de tu vida tibia, arrepiéntete de toda la contaminación con la cual estás llenando tu corazón, porque si no lo haces, el Señor va a venir y no vas a ir con Él y tú te vas a quedar. Si estás viviendo en inmoralidad, es tiempo de que arregles eso, es tiempo de que cortes con el pecado. Si estás viviendo en la mentira, es tiempo que te arrepientas de la mentira. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesucristo perdona a toda persona que se arrepiente. La iglesia tiene que arrepentirse, los insensatos tienen que arrepentirse, los necios de corazón, los que no quieren someterse, los que no quieren honrar a Dios, los que no quieren servir a Dios o lo quieren hacer como ellos quieren, deben arrepentirse. Tú debes arrepentirte porque tú estás lejos de Dios, practicando el pecado, y si el Señor viene en estos tiempos, tú te vas a quedar. ¿Qué otra medida? Así como tenemos las medidas de ponernos gel, las medidas de aislarnos, etcétera, que nos protegen de la pandemia, hay medidas espirituales que nosotros tenemos que tomar. Una vez que nosotros nos arrepentimos, una vez que decidimos seguir a Cristo, hay medidas para que nosotros no seamos contaminados nuevamente de la lepra del pecado, de esa epidemia universal.
Y otra medida es: alimenta el Espíritu de Dios en ti. Y tú dices, pero eso toda la vida me lo han predicado. Trabaja en ello. Estudia la palabra de Dios todos los días, porque eso te va a ayudar a guardarte del pecado. Dice la Escritura, Salmo 119:9, el hombre limpiará su camino guardando la palabra de Dios. Llena tu depósito de la palabra de Dios. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llénate de Él. Escucha alabanzas con la palabra de Dios. Ve programas, series con la palabra de Dios. Pero no te confíes tanto. Porque si un día te quitan el internet, porque si un día te cortan la luz, porque si un día los poderosos bloquean las redes sociales, entonces tú tendrás en tu casa la santa palabra de Dios con la cual tú podrás vivir en santidad, practicándola. Ama la palabra de Dios, alimenta el Espíritu de Dios en ti. Alimenta, alimenta, alimenta. Alimenta el Espíritu de Dios orando todos los días y velando. Jesucristo lo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Dice en Mateo 24:42. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. La oración nos protege contra la tentación. La oración nos protege contra el poder del pecado. Cuando tú velas, cuando tú estás atento, cuando tú estás vigilante, el pecado no te agarra desprevenido, la tentación no te agarra desprevenido, porque tú te anticipas a ella, porque has orado. Y en esta cita es una reprensión que Jesús le hace a sus discípulos. Literalmente, ellos estaban en vela. Él estaba orando en la noche y ellos se dormían. Y Jesucristo les dijo, es necesario que ustedes velen. Es necesario que ustedes oren también en la noche mientras otros duermen. Dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu del hombre está dispuesto, pero la carne del hombre es débil. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, Mateo 24:43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Otra vez dice esta palabra, preparados, preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesucristo vendrá en el momento en el que tú menos pienses. Por eso tu relación con Dios debe ser de una vida santa, cristiana, todos los días. Debe ser de una vida de devoción, de una vida de consagración, de una vida responsable, de una vida de búsqueda de Dios. Debe ser de a de veras, no debe ser simulada. Alimenta el Espíritu de Dios en ti. Ayuna, dedica tiempo solo para Dios. Donde no rías, donde no pruebes alimento, donde te concentres en orar, en estudiar su palabra. Puedes hacerlo mediodía, un día, 2 días, y cuando tú estés estudiando, meditando en Dios, leyendo su palabra, entonces tú no vas a tener hambre, porque estarás alimentándote del pan del cielo, del pan de vida. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas palabras que están aquí escritas salieron de la boca de Dios. Alimenta el Espíritu de Dios en ti. No te desconectes de la iglesia. Asiste a los servicios en línea. Se está dando una situación en todas las iglesias locales del mundo, de las personas que asisten a la congregación. El 5, el 10% se están conectando a los servicios en línea.
Y eso habla de cómo está nuestra relación con Dios. Eso habla de que no hay vida devocional. Eso habla de que a veces la gente viene forzada, la gente viene temerosa, la gente lo hace con un acto religioso, pero que no está viviendo el cristianismo, que no tiene una relación de temor hacia Dios, no tiene esa disposición de adorar a Dios, de apartar tiempo para Él. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestra relación con Dios es una relación en línea. Nuestra línea es la fe, porque a Él no lo podemos ver, porque a Él no lo podemos tocar, porque con Él no podemos sentarnos a un lado y verlo físicamente, como cuando vemos a los hermanos, como cuando vemos al pastor, sino que tiene que ser por fe. Y hoy en día mucha gente está revelando su falta de fe, porque no se conectan. Y están demostrando que así son con Dios, que como no ven, que como no están presentes físicamente, entonces no les interesa. Como no ven a Dios, no le creen, no le aman, no le buscan, no oran, no claman a Él. Es importante, hermano, que usted y yo entendamos que vivimos en los tiempos finales. Todo nos dice esto. Todo nos dice que el Señor ya viene. Los terremotos nos dicen, ya viene el esposo. Las sediciones nos dicen, ya viene el esposo. El hambre nos dice, ya viene el esposo. Las epidemias nos dicen, ya viene el esposo. Ya viene el esposo, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Pero sigue habiendo gente prudente y sigue habiendo gente insensata. Tú debes buscar llenarte de Dios. Tú debes buscar la unción de Dios, la cual no se transfiere. Cuando estas imprudentes le pidieron aceite a las sensatas, a las prudentes, ellas le dijeron, no podemos darte, no podemos transferirte el aceite. Tú debes de ir y comprar tu propio aceite. El aceite no es transferible, la unción no es transferible. Tú debes de buscar a Dios en tu casa, en lo personal. La salvación tampoco es transferible. No importa que tu pareja venga a la iglesia o se conecte o sea salva. No importa que tus padres sean salvos o se conecten. Lo que importa es si tú tienes una relación con Dios. Lo que importa es si tú te has arrepentido. Lo que importa es si tú le buscas todos los días, si tú oras, si tú ayunas, si tú velas, si tú lees su palabra. Eso es lo que importa, para que cuando Cristo venga seas digno de que Él te lleve. Y estas señales nos siguen diciendo, ya viene el esposo. Y nos están hablando a todos, ya viene el esposo. Yo quiero decirte que todavía hay un tiempo. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay tiempo de llenarse de Dios. Llénate de Dios. Arrepiéntete. Llénate de Él. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Segunda de Timoteo 4:8, y los que aman su venida. Los que aman su venida se están llenando. Los que amamos su venida estamos siendo apercibidos y estamos recibiendo la instrucción de Dios, de buscarle, de llenarnos más y de prepararnos para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿De qué está cargado tu corazón? ¿De qué está cargado tu depósito? Dice la palabra de Dios, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es decir, los agarrará por sorpresa. Dice en otra versión, porque agarrará por sorpresa a todos los habitantes de la tierra. Lucas 21:36.
velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, velad. Inclusive nuestra oración es que seamos dignos. Nuestra oración es que seamos dignos. Esa es nuestra oración, que seamos dignos de escapar de todo esto. Velad pues en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, necesitamos estar preparados. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos estar orando. Nosotros no podemos enfrentar estas cosas sin el apoyo y el poder del Espíritu Santo. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Usted no va a poder salir adelante en medio de crisis, en medio de hambre, en medio de las cosas y las tribulaciones que vienen sobre el mundo entero, sin el poder de Dios en usted, sin el poder del Espíritu Santo, que le va a alimentar de fe, que le va a alimentar de paz, que le va a alimentar de gozo, que le va a alimentar de paciencia, de perseverancia. Y dice la Biblia que para escapar de todo esto hay que ser dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, ser cristianos de una sola pieza, que podamos estar íntegros y que podamos estar orgullosos y recibir al Señor con alegría cuando Él venga, porque estamos preparados. Termino con esta cita, Mateo 25:13. Jesucristo dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos si el Señor venga en unos días, en unas horas, en unos minutos. No sabemos si el Señor venga en 10 años, en 20, 30 o en 50 años. Pero lo que sí te puedo decir es que la palabra de Dios dice que así será. Que así será, que habrá situaciones como esta que estamos viviendo para que sea necesario el control de la humanidad, para que sea necesario el establecimiento de un gobierno mundial y para que Cristo venga antes por su iglesia. La pregunta es: ¿estás siendo prudente o estás siendo insensato? ¿Estás buscando al Señor o no lo estás buscando? Eres irresponsable aún cuando estamos en línea y no pones atención a la palabra de Dios porque no tienes reverencia. Pasas todo el día sin orar, pasas los días sin leer la palabra. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Eres prudente o eres insensato? Si has sido insensato, es tiempo de arrepentirse. Arrepiéntete. Es tiempo. Hazlo. Vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pídele perdón y haz un compromiso de buscarle, haz un compromiso de ser sensato. Y si todo esto pasa y los templos se vuelven a abrir, no te confíes. Es tiempo de ser responsable, es tiempo de servir. Porque tal vez en el día en el que tú estés más confiado, que digas: ya se abrió el templo, tal vez ahí viene el Señor súbitamente, viene por su iglesia. La Biblia enseña que debemos de ser prudentes. La Biblia enseña que debemos de llenarnos de su Espíritu Santo, que debemos de buscar ese aceite en la oración, en el estudio de su palabra, en velar, en el ayunar. Padre Santo, aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Habla con Dios. Habla con Dios. Dile a Dios: Señor, aquí estoy. Ahí donde tú estás, puedes hincarte. Puedes levantar tus manos al cielo. Ahí donde tú estás, clama a Dios. Y si tú has sido imprudente, dile a Dios: Señor, yo he sido imprudente. Me he preparado tal vez para la contingencia.
pandémica, pero no me he preparado para tu venida. No te estoy buscando. Dile a Dios, no te estoy buscando, no estoy orando, no estoy velando, no estoy ayunando. Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Dile a Dios, ten misericordia de mí y sálvame. Ten misericordia de mí. Dile a Dios, despierta mi espíritu para orar. Despiértame aún de madrugada, despiértame. Despiértame, despiértame, despiértame. Porque yo quiero buscarte, Señor. Porque yo quiero irme contigo cuando tú vengas. Yo quiero ser digno, Señor. Yo quiero ser digno, yo quiero ser digno, yo quiero ser digno. En el nombre de Jesús. Perdóname. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Confiesa tus pecados. Señor, he sido un perezoso, he sido un rebelde, he sido un flojo, he sido un chismoso, un mentiroso, un ladrón. He tenido pensamientos inmorales, he sido un fornicario, he sido un adúltero. Confiésale a Dios tu pecado y Él está esperándote para perdonarte. Él es amplio en perdonar. Confiésale a Dios, confiésale a Dios. He sido egoísta, no te he buscado, no te he buscado, no te he buscado. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Sigue orando. Padre Santo, Espíritu de Dios, trae a nosotros, Señor, una convicción de los tiempos en los que estamos viviendo, una conciencia, el discernir los tiempos. Trae en nosotros, Señor, un despertar espiritual. Trae un despertar espiritual en la iglesia, en las familias, aún en los predicadores, en los pastores, Señor, que no están advirtiendo a la gente, Dios. Porque pareciera que estamos viviendo una película de los tiempos finales, pero yo quiero decirte que ahora es real. Yo quiero decirte que si no es en esta ocasión, ya será en la otra ocasión, pero nadie puede asegurar que no será en esta. Es real. Cristo viene por su iglesia y pronto volaremos, los prudentes, los fieles, los sabios, los entendidos. Aquellas ovejas con las cuales se batalla no se irán. Aquellas ovejas que no asisten a las reuniones, con las cuales se batalla para que sirvan, con las cuales se batalla para que ofrenden, con las cuales se batalla para que trabajen en la obra de Dios. Aquellas ovejas no se irán. Aquellas ovejas que aún van a las iglesias y viven en fornicación, y viven en adulterio, y viven mintiendo, viven robando, esas personas no se irán.